La vaina se hizo tan cara que tenemos que hacer algo. Vamos a volvernos los campesinos. Entonces, en vez de quejarme, tomé el asunto en mis propias manos. Y llegó el gran día para mí y para mis hijos. Todos esos tomates, pimientos, ya primer paso hecho. Ahora tenemos que hacer lo más difícil, entonces el trasplante. Si sobreviven el trasplante y luego los primeros días, vamos a hablar sobre la suerte, porque con este sol puede ocurrir de todo. Pero antes de empezar el trasplante, tengo que mostrarles unas cosas que compré en Amazon para que mis plantas estén muy buenos. Compré unas cosas así, grandes, más pequeños también, y eso es algo que es, creo, muy bueno para el clima de República Dominicana. Son las macetas de tela. Amigos, eso es excelente porque el agua puede entrar y salir fácilmente, entonces circula. Y tengo varias macetas de tela. Esa es de 15 galones. Tengo también más grandes, más pequeñas, dependiendo de la planta. Pero ustedes saben, plantas necesitan abonos, fertilizantes, sustratos, tierras. Entonces poco a poco les voy a mostrar todo. Y acá tengo fertilizante para los tomates, para que crezcan más grandes y más abundantes. El abono para las plantas. Además, yo también tengo ya algunas plantas crecidas, porque lo hice antes para poder mostrarles en este momento cómo han crecido. Y por mala suerte ya hay unas plagas, por eso compré unos líquidos para poder luchar con estas plagas, porque yo quiero comer mis vegetales, no lo dejo para los insectos. Al principio vamos a empezar con algo fácil para plantar, entonces el ajo. Eso no es el cualquier ajo, eso es el ajo elefante. Estaba en la nevera 3 semanas. ¿Y por qué? Lo que destaca este ajo es su tamaño. Y ahora ustedes ven qué grande es. Y eso es algo que a mí me encanta. Y a decir verdad, solamente en la zona de Constanza, a veces en Santo Domingo en algunas tiendas se puede comprar este ajo. El resto es el ajo chino. Por eso yo decidí que vamos a plantar eso para tener mi propia mata de ajo. Y de eso, si Dios me ayudará, va a crecer una cabeza entera de los dientes tan grandes. Pero eso depende del clima, porque en República Dominicana el clima es demasiado caluroso para crecer. Por eso crecen en Constanza. Vamos a ver si la nevera nos ayudó o eso fue solamente pérdida del tiempo. Y ustedes ven el tamaño. Y a una maceta yo puedo dar como, por ejemplo, 5 dientes solamente. Además, la maceta que yo elijo esta vez es de 20 galones. Ya tengo eso preparado para no perder tanto tiempo. Enseguida les voy a mostrar qué tengo dentro de mis macetas. Lo que yo tengo acá es como una mezcla de Coco Crunch y del sustrato. Algunas cosas yo puedo pedir por Amazon, como las macetas de tela, pero eso no me imagino comprarlo por Amazon y pagar por el envío, porque eso pesa bastante. Y yo arrepiento que no grabé cómo lo compraba y cómo lo traje a Barahona, porque eso fue una historia. Esas cositas yo compré en la capital, porque acá en Barahona no hay este tipo de sustrato. Hay solamente para las plantas, flores, nada más. He ido a la capital para comprar solamente eso. Tiene más de 100 litros y pesa como casi 80 libras. Ustedes pueden imaginarse, yo compré como 7 paquetes grandes de eso y de este blanco. Y yo tuve miedo que no llegue a Barahona con este peso. Con estas subidas y bajadas, yo pensé que mis frenos se van a quemar. Para cada de mis macetas de tela, yo usé 3 porciones de este sustrato y una porción del coco. Algo que está hecho acá en República Dominicana. Y me van a preguntar por qué así, por qué esta mezcla. El coco es lo mejor para guardar el agua. Y ustedes saben, con esta temperatura, la humedad, eso es lo mejor que ustedes pueden dar a las plantas, porque eso guarda toda la humedad en la maceta.
Gracias a Dios, en la República Dominicana existe el coco. Y como ustedes ven, todo eso es súper seco porque ya lo preparé hace como una semana más o menos. Entonces primero tenemos que echar acá el agua, dar un poquito de la humedad y luego tenemos que añadir más sustrato. Luego ponemos el abono y al final ajo. Dios mío, y todo eso tenemos que hacer con otras plantas también. Eso va a durar hasta mañana, creo. Pero si uno quiere comer sano, hay que trabajar. Ok, ya tenemos nuestro sustrato bien húmedo, con mucha agua, pero lo que pasa, tenemos que añadir un poquito más de sustrato porque eso se baja un poquito. El sustrato sin agua es más ligero que el sustrato con el agua. Entonces ahora tenemos que añadir un poquito más de sustrato, echar de nuevo agua y al final ponemos abono y nuestros ajos. Y al final me interesa mucho lo que ustedes opinan sobre videos así. Son los videos de mi pura vida, nada más. Mientras tuve que ir para cerrar el agua porque hay que ahorrar el agua también. Y este sonido ahora, el agua que se filtra desde arriba del sustrato hacia abajo. Abono más pequeño y acá tengo algo que ustedes pueden conseguir en Santo Domingo y sí, eso sale mucho más barato porque saben, eso tiene como 22 libras, casi 23. Sí, no tienen que pagar por el envío y eso es más pequeño. Entonces ahora ponemos 70 gramos de este abono a cada de esas macetas. Las plantas hay que alimentar así mismo como se alimenta uno. Pues el sustrato es primera cosa, pero el segundo es la comida para las plantas, especialmente cuando tienen que crecer de una semilla de una plantita pequeñita. Necesitan mucha comida, como los niños que crecen. Y ahora el momento más importante. Por fin podemos plantar el ajo. Acá los nombres de la planta para saber dónde tenemos el ajo. Voy a poner 5 dientes de ajo en una maceta de 20 galones. Y ustedes van a preguntar por qué. El diente de ajo necesita su espacio y de eso yo espero que reciba la cabeza entera. Vamos a ver, porque este clima no ayuda a los ajos, por eso cuando ajo crece, en vez de crecer la cabeza entera del ajo, saben, crecen las plantas, flores, todo eso que nosotros no comemos. ¿Y saben lo que es importante? Que no podemos plantar nuestros ajos, ninguna planta cerca del borde de nuestra meseta, porque cuando la planta ya se empieza a alimentar, todo eso no ayuda a la alimentación. Entonces tenemos que ponerlo más cerca del centro, no acá. Así que, y lo que es importante, algo obvio, los dientes de ajo ponemos con esta puntita abajo, no arriba. Eso es obvio, pero saben, a veces es mejor decirlo que luego pensar que no sabía. Miren qué lindo. Y quizá acá yo debo decirles una historia. ¿Por qué yo hago todo eso? Porque yo planto mis propios vegetales, cosas así. Es que en Polonia eso es bien común que la gente tiene sus propios jardines y aunque no son jardines grandes, la gente planta las cositas como los vegetales, tomates, alguna fruta como fresas para tener sus propios y eso es también como pasatiempo. Entonces a veces eso es más como nuestro pasatiempo. Cuando uno finaliza el trabajo, vuelve a su casa a disfrutar de la vida. Entonces, miren, listo. Ahora esperamos. No sé cuánto tiempo, pero esperamos.
Eso duró como 10 minutos más o menos. Y ya yo sé que este sol mata. Ojalá mis plantas estén más fuertes que yo. Supuestamente van a necesitar mucha agua porque este sol quita toda el agua que está dentro de uno y de las plantas. Yo tengo tanto equipo para grabaciones que puedo aprovechar al máximo. Miren. Acá tengo mi cámara action y lo que pasa, la gente lo usa como, saben, haciendo los deportes extremos. Mi deporte extremo es plantar el ajo u otras plantas. Entonces ahora esperamos como unas semanas para ver primeras hojas. Ahora el tiempo de preparar las macetas y el sustrato para el trasplante. Algo que me da mucho miedo porque ustedes saben, un error durante el trasplante y toda la plantita ya puedes olvidar sobre tus tomates si pasa algo malo. Entonces primero tenemos que preparar las macetas de 25 galones y ya me duele la espalda. Ya, ahora me quedó solamente echar un poquito de agua, el abono y el trasplante. Wow. Es que ahora mis macetas tienen 5 galones más, entonces yo tengo que echar un poquito más también del abono. Ahora hacemos lo mismo que en las macetas de ajo. Tenemos que mezclar nuestro abono con el sustrato. Eso es un trabajo bien duro, como en la mina. ¿Y saben qué es lo peor? Eso no es seguro que ustedes van a tener la fruta y vegetales, porque nunca se sabe si un bicho no llegará algún día y comerá todo. ¡Ay, Dios mío! De todos modos, hay que tratar de hacer algo, ¿verdad? Bueno, ahora un poquito de descanso porque todavía me espera el tiempo de trasplante, pero ya tengo todo preparado, todas las macetas y eso me canso mucho. Y también siento que mis brazos ya están quemados porque el sol todo el tiempo estaba haciendo su trabajo. Así que ahora me parece que la parte más fácil y mejor. Y sí, ya quiero finalizar porque tengo hambre. Buen trabajo y el hambre. Ahora miren, eso es como una curiosidad para ustedes. Pueden calcular cuánto sustrato yo tengo por acá. Pueden contarlo y escribirme en los comentarios. Acá yo tengo macetas de 25 galones, 20 galones, 15 galones y creo también hay de 10. Entonces todo eso yo preparé hoy y ahora el tiempo de trasplante. Por fin. Y luego la comida. Y antes ustedes ya han visto mis hijos. Por acá tenemos tomates. Tengo también por acá pimientos. Así que eso ya está preparado hace, vamos a decir, como 3-4 semanas. Y ahora vamos a cambiar su casa. Entonces, el momento es súper difícil, creo, porque no podemos dañar ninguna de esas plantas. Y si ustedes se fijan, van a ver que no todas de esas plantas crecieron. Y acá, miren, no, nada. Me parece que quizá tenían poca luz o yo no sé. Poca luz o simplemente la semilla estaba mala. Y eso es también una curiosidad que yo no sabía antes. Los tomates tienen las raíces súper grandes. Entonces un tomate va para esta maceta de 25 galones porque yo espero que sus raíces serán súper anchas. Los tomates son como yo, comen mucho y necesitan mucho espacio. Y esta bandeja
de germinación es súper lista porque miren, se hace así y no tengo que dañar las raíces de este tomate. Eso me parece que es un tomate dulce, tomate sugar. Miren qué lindo. ¿Ven esas raíces? Eso es lo más bello. Ay, Dios mío, todavía nos espera como 15 mesetas. Entonces vamos. Pero eso se ve lindísimo. Han crecido muy bien porque tienen buenos raíces. No sé si ustedes trabajan con las plantas, pero cuando se hace el trasplante es bueno no echar el agua como unos 2-3 días antes del trasplante, porque si ustedes echan agua, las plantas salen muy difícil de la bandeja y eso puede dañar las raíces. Ya estamos finalizando poco a poco, entonces ahora vamos a plantar las semillas. Eso es el trabajo como en la farmacia. Entonces, solamente una semilla y ya, a un bache. Y así tapamos para que los insectos no lo coman. Pues con los pepinos el trabajo es así, que ahora estoy plantando 4 pepinos, pero al final solamente 2 pepinos van a quedar, porque los pepinos también necesitan bastante espacio y no estamos seguros si este pepino crezca o no. Entonces tenemos que estar preparados, por eso tenemos 4 en vez de 2. Luego vamos a elegir la planta más fuerte. Ahora vamos a plantar limoncillos y yo veo por la primera vez las semillas de limoncillo y es tan chiquitito que casi no se ve. Ya, parece que no hice nada. Y al final vamos a plantar la menta para tener algo propio. Mira qué lindo. Eso es hasta más pequeño, increíble. Bueno, eso duró, yo digo, como 3-4 horas este trabajo. Para hoy es ya todo, pero nos vemos acá mañana, porque mañana vamos a plantar... ¿Qué vamos a plantar mañana? Cebollas, creo. Sí, tenemos que preparar las cebollas, entonces también quiero mostrarles eso. Pero mañana también quiero mostrarles lo que ya tengo plantado, porque hay varias hierbas, tengo también otros vegetales, entonces todo eso les voy a mostrar mañana. Ahora vamos a comer. Buenas tardes, continuamos el tema de mi jardín privado. Ayer ya estaba tan cansada que, amigos, wow, pero hoy con fuerzas nuevas podemos continuar y primero vamos a empezar. Compré guantes que son no para mis manos son súper grandes. Y sí, ya veo esos comentarios que dicen: ¿para qué lo compraste si tienes el agua en la casa? Lo compré para ahorrar el agua. Y la bomba tiene 2 partes. Eso es la primera parte donde se pone la batería. Y eso es algo que me costó encontrar en Amazon. Porque lo que pasa, yo no tengo acá afuera enchufe. Entonces necesitaba algo que está seguro con el agua, que tiene batería y es bastante fuerte para poder echar el agua. Así se cierra y ya todo está seguro. Por acá se puede elegir también el sistema de 5, 10 y 15 minutos de agua y la segunda parte de la bomba. Podemos conectarlo con la salida y eso se puede abrir
y cerrar. Si tenemos el agua limpia, podemos dejarlo así cerrado porque no hay que filtrar nada. Si tengo el agua sucia, se abre así y podemos trabajar. Esa es la peor compra que yo hice en Amazon. Lo que pasa, eso es súper ligero, por eso es excelente, pero miren a este bache. Es tan chiquitito que la presión de agua es súper baja. Entonces eso puedo usar solamente para regar las plantas con poca presión. Y tampoco puedo devolverlo porque enviar el paquete de acá de República Dominicana hacia Estados Unidos, eso cuesta más que esta cosita. Eso no tiene sentido. Puedo buscar mis vacas, amigos. Entonces ya poco a poco voy a comprar también las vacas, el chivo y unas gallinas. En un año yo seré una campesina. Primero prendemos la bomba. Ahora ustedes ven cómo eso funciona. Así es la presión. De todos modos, a trabajar con lo que tengo. Bueno, así que acá tenemos nuestros tomates de ayer que hicimos el trasplante. Son chiquititos, pero poco a poco van a crecer. Acá tengo un pimiento y como les prometí ayer, hoy les voy a enseñar otras plantas que también tengo, ya que son plantadas. Ayer vimos cómo yo hice el trasplante y ustedes saben todas las preparaciones de mis macetas de tela. Y hoy les puedo mostrar un poquito de otras plantas que ya han crecido. Bueno, en estas macetas yo tengo dos tipos de albahaca. Tengo también cilantro y romero por acá. Lo que pasa, como ustedes ven, tengo muchas plantitas por acá, por ejemplo de albahaca o de cilantro. Y lo que se hace ahora, hay que elegir las plantas más fuertes y dejar, por ejemplo, 2, 3, nada más. Porque saben, las raíces necesitan mucho alimento y si hay demasiadas plantas, eso es como una competencia para las plantas. Así que voy a elegir las mejores. Por ejemplo, esta planta es de verdad muy linda. Vamos a dejarla. Y esta por acá, por supuesto, tenemos que quitar porque ya está amarilla. Ya no tiene tantos alimentos. Y acá tenemos la situación parecida. Hay algunas plantas que son mucho mejores que otras. Así que vamos a dejar solamente unas plantas. Acá el cilantro, la cosa es parecida. Miren, ya tenemos acá algo que no debe estar por acá. ¿Qué es eso? ¡Qué belleza! Ya por acá se ve las hojitas. Y por ejemplo, yo no sabía eso, pero el romero necesita bastante tiempo. Y por ahora solamente por acá hay unas pequeñitas cositas que ni siquiera parecen a romero. Pero sí, con el tiempo me parece que eso va a crecer mejor. Todo eso es el romero. Todavía muy pequeñito, pero poco a poco está creciendo. Bueno, ahora tengo que mostrarles también otras plantas que ya tengo. Y acá les presento mis hijas ya adolescentes. Sí, porque mira, crecen tan lindo. Tienen como 4 semanas. Qué altas ya están. Lo que pasa, esos son vainitas. Esos son vainitas y mis vainitas ya tienen problema con los insectos. Tengo por acá una plaga, así que compré una cosita como un líquido y vamos a ver si eso funcionará o no. Miren, todo eso es un gusano que entra y come. Y si come, ustedes saben. Acá me parece que eso es por el agua. Se dañó. Ay, Dios mío. Mi hija. Y acá. De todos modos, crecen muy lindo. Y acá necesito poner. Ahí sí. Esta ramita más arriba porque ya se daña. El viento de Barahona no ayuda. Pues tengo unas macetas así como
una, dos, tres macetas de vainitas y también tengo pepinos. Pero lo más gracioso es que el pepino que yo quería botar, porque en una maceta yo dejo solamente 2 plantas nada más, porque necesitan espacio. Y este pepino es el que yo quería botar. Entonces lo planté en cualquier lugar. Ustedes pueden imaginarse ahora, este pepino crece mejor de todos. Así que por acá son las plantas que yo dejé en la maceta y como ustedes ven, no son tan bellas como este pepino que está creciendo allá. Y ayer también planté con ustedes unos pepinos porque yo quiero tener unas variedades para ver cuál me sirve mejor, cuál es más rico y cosas así. Sí, yo sé, soy loca. Acá tenemos el pepino de ayer. Acá tenemos limoncillo de ayer. Acá tengo mi ajo. Acá otro ajo. Y acá, eso es menta y pepino. Pero todo eso se planta de la semilla y ahora tenemos que esperar. Y ahora si ustedes se fijan, acá yo tengo cebollas. Son súper pequeñas, sí. Acá me parece que eso es hierba. Ay, Dios mío. Acá también, miren. Acá sale una, otra por acá. Y lo que pasa, mis tomates que trasplantamos ayer y pimientos necesitan mucho sol. Entonces elegí un lugar donde durante la mayoría del día está soleado. Entonces cuando el sol se levanta y hasta 4 de la tarde, por acá yo tengo mucho sol. Entonces miren, acá tengo mi pimiento. Y acá ya todo eso son los tomates. Como ven, tengo bastante de estas plantas porque cada de estas macetas tiene otra especie de tomate o de pimiento. Y hoy, si todavía me da tiempo, primero tengo que echar el agua a todas de esas plantitas y tengo que preparar también unas macetas más para poder plantar otras cositas y también tengo que plantar, creo, cebolla, otro pimiento, otro tomate porque no todos fueron buenos como ustedes han visto ayer. Y como dije, ahora tengo que poner las cintas alrededor de mis vainitas porque algunas se dañan con este viento muy fuerte. Algunas luchan por su cuenta propia. Miren, yo solamente puse 1, 2 cintas así. Y luego ellas ya saben qué tienen que hacer. Pero por ejemplo acá, eso todo se daña por el viento porque esta vainita no sabe qué debe hacer. Tenemos que enseñarla qué debe hacer. Por eso tengo estas cintas. Tengo que tener cuidado porque veo que acá ya salen nuevas hojitas. Y eso es bueno porque esta cinta es reusable. Yo la puedo usar ahora acá. Y luego, cuando necesito, puedo usarla en otra planta porque eso no se daña. Ya, listo. Y acá tengo la misma situación. Entonces, tuve demasiadas vainitas para una meseta. En la meseta dejé como 3, 4 vainitas. Y esta está viviendo acá. Pero de lo que veo, el problema es el mismo problema. Entonces, el viento la daña. Acá ya está dañada. Dios mío, lo hice demasiado tarde. Y con eso, yo no sé si eso va a vivir. Pero de todos modos, vamos a ayudarla. Entonces, tengo que preparar unas macetas nuevas. Así que ustedes pueden ver todo el proceso. Desde el sustrato hasta la planta. Entonces, ponemos una porción de este sustrato y menos que la mitad de coco. Muy buenas tardes, queridos. El día número 3
3. Tenemos que continuar el trabajo en mi jardín, así que hoy vamos a plantar plantas adicionales y también tengo que preparar el sistema de echar el agua a mis plantas, pero poco a poco todo vamos a hacer paso a paso como siempre. Y gracias a Dios ayer por la noche estaba lloviendo, entonces tengo el agua de la lluvia para regar mis plantas, así que eso es un gran ahorro para mí. Ojalá llueva hoy por la noche también. Todas las mañanas yo hago como el recorrido verificando qué tal están mis plantas y hoy he visto que hay algunas que todavía tengo que ayudarlas porque veo que algunas tienen problema con buscar este palito. Bueno, acá también hay que ayudar a esta planta para que aprenda dónde debe crecer. Y ayer al hacer el trasplante de mis plantas decidí de no botar las plantas extra, por eso hice lo mismo que hice con el pepino, lo puse en un bache de la tierra así, como dentro del césped. Y eso es un pimiento, no sé, no digo que eso va a funcionar porque saben, acá la tierra es de otro tipo que ellas están acostumbradas o lo que necesitan, de todos modos no están botadas. Pues vamos a ver si funcionarán o no. Y bueno, ahora tengo que plantar unas cositas más, pues vamos a hacerlo juntos y luego voy a preparar el sistema del agua. También con ustedes, porque quiero explicar a ustedes todo. Pero antes de ensuciar mis manos, quiero mostrarles el sistema de regar mis plantas. Esas son las cosas que yo compré en Amazon. Todo eso está disponible en Amazon en Estados Unidos. Algunas cosas son, como ustedes saben, de China. El sistema funciona con esos floreros. Más gracioso es que esos floreros, si ustedes ya compran de compañía A, no pueden comprar otro florero de la compañía B. Porque eso no es lo mismo, tiene, saben, otro tamaño. Lo único que ustedes pueden comprar más barato son esas cositas que conectan floreros con el agua. Y este sistema cuenta con goteros así. Acá se conecta nuestro florero, por acá entra y por acá, por arriba sale el agua. Así que eso ponemos en macetas y el agua sale por encima. Así que eso parece una lluvia, podemos decir. Y también acá ustedes pueden cambiar cuánta agua sale de este gotero. Entonces, si lo ponen a la izquierda sale más, si lo ponen a la derecha sale menos o se cierra. Es súper simple y me parece que me ayudará mucho porque como ustedes ya han visto, yo tengo muchas macetas, entonces voy a ahorrar mucho tiempo y con agua ahorrada de la lluvia voy a ahorrar también el agua. Para finalizar este haul, por acá tengo otro tipo de goteros, vamos a desempacarlo más tarde al preparar este sistema. Acá tengo conexiones, más conexiones y más floreros, o mejor decir tuberías. Así que eso vamos a preparar más tarde porque primero quiero preparar las bandejas de germinación porque todavía me esperan unas plantitas porque vamos a plantar otra especie de tomate, otra especie de pimiento y otras especies de cebollas. Sí, amigos, yo sé que soy loca, pero quiero probar de todo. Y eso, como dije al principio, es también como pasatiempo. Y yo cometí un gran error porque ya no tengo el sustrato limpio, sino tengo el sustrato con el coco. Y eso no es bueno para las plantas para empezar a crecer de la semilla. De todos modos, tengo que usar lo que tengo. Así que vamos a ver si funcionará. Pero no está mal, no está tan mezclado con el coco como yo pensé. Las bandejas de germinación listas, ahora tenemos que echar el agua y poner las plantas. Y para que ustedes no me digan que yo compro todas las cosas afuera en Amazon, eso compré acá en una tienda china. 150 pesos dominicanos. No sé si ustedes como los niños jugaban con la tierra y con el agua haciendo, no sé, cocinando. Entonces así mismo yo hago ahora. Y eso es lo más gracioso porque eso da mucho, eso es como muy entretenido.
pero lo mejor será en unos meses la comida. Entonces ya preparamos las bandejas, ya preparé nombres de mis tomates. Entonces ahora el tiempo de plantar las semillas. Oh, Dios, eso es tan chiquitito, necesito solamente 4. Uno, primero voy a sacar porque, mira, qué chiquito. ¡Ay, mira! Tenemos acá un animalcito. ¿De dónde llegaste? Miren, tenemos primero hecho. Primero vamos a plantar todos, que tenemos que echar un poquito más de sustrato. Ahora tomate Wonderstar Red Hybrid. Eso es el trabajo de la farmacia, yo diría. Y como ustedes ven, ahora yo pongo solamente los nombres así para que todos los tomates tengan mucha sol, porque antes yo tuve nombre en cada de esos baches, por eso los tomates y otras plantas no tuvieron mucha sol, por eso algunas fueron súper altas y las hojas muy pocas. Así que así me parece que es mucho mejor. Bueno, tenemos ya hechos tomates. ¡Qué calor! Cambio del lugar porque este sol me mata y ya no puedo más. Ahora plantamos las cebollas y vamos a plantar solamente 3 tipos de las cebollas. Tenemos que plantar ahora Hybrid Yellow Onion, cebolla amarilla. ¿Qué? Ahora tiempo de preparar mi sistema de agua para regar mis plantas. Acá tenemos el inicio que conectamos, por ejemplo, con el florero del jardín o simplemente con la bomba que les enseñé ayer. Quiero cambiarlo, entonces a veces voy a usar la bomba si tengo agua de la lluvia o a veces voy a usar florero del jardín porque a veces no llueve nada. Y eso es como un filtro, algo muy importante si yo quiero usar agua de la lluvia. Ustedes saben que agua de la lluvia no es limpia, por eso se usa esta cosita pequeña para filtrar el agua. Agua sucia pasa por este sistema y sale limpia, por eso no se tapan las tuberías, mira, tan pequeñas. Así que ahora tengo que cortar esta tubería y poner estas cositas que voy a conectar con los goteros. Más o menos ya sé dónde hay mis plantas, pues puedo empezar. Como ven por acá yo tengo el sistema de 4 tuberías. Acá en este pimiento vamos a poner 2 tuberías y acá en este pimiento 2 tuberías. Así que el 4 nos sirve. Hace unos días ya lo quería preparar, por eso acá tengo 4. Pero por eso que acá tengo solamente una planta y quiero tener 2 goteros, vamos a cambiarlo. Vamos a quitar 4, vamos a quitar eso. Wow. Eso también es bueno porque este sistema les permite usar esas tuberías y eso varias veces. Solamente se cambia. Si ustedes tienen que cambiar algo, ningún problema. Ahora vamos a poner acá 2 para este pimiento y más allá yo tengo cebollas y cebollas hay como 6 para una maceta, entonces 4 es mucho mejor que 2. Voy a preparar esos 10 goteros y luego vamos a hacerlo más rápido fuera de la cámara, porque si no voy a hacerlo hasta, no sé, hasta la semana que viene. Conectamos la tubería pequeña. Ay, Dios. Primero ya listo. Ahora ustedes pueden imaginarse cuántas plantas, macetas yo tengo
Entonces, ¿qué trabajo? Y las cebollas yo hago con este gotero. Eso me cuesta bastante. Ya lo tengo hecho, solamente esas 5 macetas. Ahora me espera un trabajo duro. Ya ustedes saben más o menos cómo eso se prepara, entonces no voy a grabar todo el proceso todo el tiempo. Vamos a continuar este vlog de mi jardín. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Y buenas tardes, el día número 4 en este vlog. Pasó como una semana del último día y las plantas se volvieron locas. Entonces voy a mostrarles de todo. Sí, esta sonrisa significa que todo va bien. ¿Y qué pasa acá en la bandeja de la germinación? Puedo decir que algunas plantas son súper flojas, o la mayoría. Es que de lo que veo, eso es nuevo. ¿Y eso? Entonces, disculpa, solamente las cebollas son flojas. El resto funciona bastante. Sí, acá en cebolla no se ve casi nada. Miren, quizá acá, sí, sale algo. Y acá, miren también. Entonces, algunas ya han crecido. Lo que es gracioso, yo llego acá todas las mañanas verificando si crece algo o saben qué pasa. Yo fui acá por la mañana, en las cebollas no había nada. No había ni siquiera este tomatito. Lo que pasa, este sol da tanta energía a esas plantas que eso es increíble. Y si no me creen, acá tengo otro ejemplo, o otros ejemplos. Amigos, eso es el tomate que plantamos o que trasplantamos últimamente. Miren qué tan han crecido. Eso es mi mano y eso es tan grande. Y eso es increíble. Este sol de verdad ayuda muchísimo. Cada día o durante el día yo veo la diferencia en su tamaño. Qué precioso. Les voy a mostrar también el resto. Y ustedes pueden fijarse qué tan grande o grueso es ya eso, el palito de tomate. Por acá el pimiento. Y compré también unas cositas para ponerlo abajo de las macetas. Eso ayuda un poquito al césped, a la grama, para que no esté tan aprietada. Porque saben, todo eso, todas esas macetas pesan demasiado. Y también quería mostrarles el sistema del agua con los goteros que yo hice últimamente, pero lo que pasa, sí, eso funciona, pero por la presión del agua, porque tengo muchas tuberías, la presión del agua es muy baja. Así que yo tengo que hacer unas cosas de nuevo para poder usar este sistema. Eso requiere un poquito de trabajo de mi parte, por eso todavía no lo hice. De todos modos quería mostrarles cómo todo eso se ve. Quizá alguien de ustedes tiene huerto en su casa, en su jardín. Quizá puede ser bien útil en su jardín. Pero qué mala persona soy. Hablé tanto tiempo sobre los tomates, pimientos, que se me olvidó sobre los pepinos. Y los pepinos han crecido bastante. De una semilla, como ustedes recuerden. Miren, eso es increíble. Son los tomates que plantamos juntos, de una semilla. Lo peor es que yo tengo que al final elegir solamente 2 plantas. Y todas 4 son bellas. Son los dilemas. Y mira cómo crecen las vainitas. Son tan altas ya. Me parece que ya son más altas que yo. Ustedes están acá conmigo porque es el tiempo de echar el agua a las plantas mías. Y lo que pasa, vamos a usar esta bomba que ya les enseñé últimamente. Y acá yo tengo el agua preparado. Lo que pasa,
eso no es agua limpia, pues es agua limpia, pero eso es agua con el abono que me va a ayudar, no a mí, que va a ayudar a crecer las raíces, por ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, este agua tiene color azul, azulito, cristal, porque el abono es de este color. Pues la cosa más importante es conectar todo, la bomba, los floreros y empezamos a regar las plantas. Acá tengo una bomba que añade la presión para esta bomba, porque el problema es que, ya lo comenté a ustedes, esta tubería es muy pequeña. Por eso yo pierdo mucho la presión. Eso me ayuda bastante. Esta bomba adicional se conecta normal con el enchufe. Ahora hacemos la sopa, porque se me olvidó mezclarlo, pero de todos modos creo está mezclado. Amigos, miren cómo todo eso crece. Lindísimo. Esta mezcla del agua y abono espero que ayudará a las raíces que crezcan mejores. Es el momento más importante para estas plantas. Eso es un trabajo. Todos los días hay que echar agua a estas plantas, porque acá no llueve mucho. Últimamente creo la última semana cuando estaba lloviendo, entonces el agua es la vida. Y llegamos hasta el final del día de hoy. Regamos todas las plantas que tengo por acá. También les enseñé qué tal va el proceso del crecimiento de las plantas que ya tengo. Y el problema fue con mi cámara, porque al final de la grabación mi carta SD me dijo que no hay mucho espacio, tuve que cambiarla, pero la tarjeta SD no quería salir de la cámara, entonces ahora tengo que verificar qué pasó. Ojalá nada grave, pero de todos modos tengo esta cámara, pues puedo finalizar este vlog por fin. Este vlog duró 4 días al final. Y sí, quiero saber qué ustedes opinan sobre este video, qué opinan sobre mi idea de hacer mis propias plantitas, los vegetales. Y sí, tienen que escribirme si quieren la segunda parte con la siembra y con el proceso como todo eso crece acá. Así que como siempre tienen que escribirme lo que piensan sobre este video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!